Alabado sea el Señor. En el mensaje de ayer, el Papa nos hacía reflexionar sobre la paz como un arte. Estamos llamados a construir la paz y nos hablaba también de la importancia del perdón. Hoy vamos a reflexionar sobre, en línea de la paz, nunca más la guerra, porque la guerra es el fracaso de la humanidad. En una parte del 7º capítulo se detiene el Papa hablando sobre la guerra. Y la guerra no es un fantasma del pasado, no es algo que pasó hace tanto tiempo. Es cierto que pasó hace tanto tiempo y sigue pasando hoy en muchos países de este mundo. Y la guerra es siempre una amenaza constante y representa la guerra la negación de todos los derechos. No hay causa justa para la guerra, recordábamos en uno de los mensajes anteriores. La guerra significa el fracaso de la política y el fracaso de la humanidad. El Papa le llama una claudicación vergonzosa, un ceder a los derechos para que haya guerra y se sigan cometiendo injusticias. La guerra es una derrota frente a las fuerzas del mal. Aunque un ejército salga victorioso, desde el punto de vista humano, la guerra es una derrota frente a las fuerzas del mal. Además, en estos tiempos, debido a las armas nucleares, a las armas químicas, a las armas biológicas que golpean a muchos civiles inocentes, hoy en día ya no podemos pensar como en el pasado. Hay razones para hacer la guerra, hay causas justas para la guerra, sino que debemos reafirmar no solamente con la boca, sino con las actitudes personales, porque a veces hay guerras en las mismas comunidades, en las mismas aldeas, hay guerra en los mismos pueblos, guerra que hacemos nosotros a nivel personal, pero a nivel de países debemos decir con actitudes: nunca más la guerra. Es lo que Monseñor Gerardi hizo con el proyecto REMI, Recuperación de la Memoria Histórica en Guatemala. ¿Para qué? Para que no se repitieran los horrores de la guerra interna que durante 36 años tuvimos. Nunca más la guerra, y debemos considerar que estamos viviendo ya no solamente la amenaza, sino de hechos en la guerra en algunos países. Estamos viviendo una tercera guerra mundial, que el Papa dice, esta tercera guerra mundial que se va desarrollando por etapas. ¿Por qué? Porque todos los conflictos están conectados y por eso hay que eliminar totalmente las armas nucleares. Esto no es simplemente un deseo, no es un sueño que no se realiza, sino que es un imperativo moral. Es un imperativo humanitario. Más bien, sugiere el Papa, que con todo ese dineral, millonadas invertidas en armamentos, debería crearse un fondo solidario, un fondo mundial para eliminar el hambre. Y en este contexto también el Papa nos habla de que la pena de muerte es inadmisible y que debería abolirse en todo el mundo. Dejamos este apartado para nuestro mensaje siguiente. Buen día y que Dios les bendiga.